En este episodio vamos a adentrarnos en un tema que seguro ha generado curiosidad en muchos de nosotros. ¿Por qué los apellidos rusos terminan en ova? Si bien es cierto que muchas veces damos por sentado la forma en que las cosas son, no es menos cierto que detrás de cada tradición hay una historia fascinante que contar. En este video descubriremos juntos el origen histórico de los apellidos rusos, así como algunas curiosidades interesantes sobre ellos. Así que échale un vistazo a lo que vamos a desvelarte a continuación. Para entender el porqué de la terminación ova en los apellidos rusos, debemos remontarnos a la Rusia medieval, donde la estructura social y la organización familiar eran bastante diferentes a lo que conocemos hoy en día. En aquel entonces, la sociedad rusa estaba dividida en clases, como la nobleza, el clero, los comerciantes y los campesinos. La mayoría de la población pertenecía a la clase campesina y no solían tener apellidos, por lo que las personas eran identificadas por sus nombres y patronímicos. La adopción de apellidos en Rusia comenzó en el siglo XVI con la nobleza, quienes adoptaron nombres derivados de sus posesiones territoriales, títulos o funciones en la corte. Los apellidos servían como un símbolo de estatus y linaje. A medida que la sociedad rusa se volvía más compleja y urbana, la necesidad de identificar a las personas de manera más precisa llevó a la adopción de apellidos en otras clases sociales. La formación de estos apellidos rusos solía basarse en el nombre del padre, un rasgo físico, un oficio o incluso un lugar de origen. Al tomar como base el nombre del padre, la terminación oi o ei servía para indicar la relación filial y la pertenencia a una familia en particular. En cuanto al género, la lengua rusa es bastante estricta en la concordancia entre géneros gramaticales. Por eso, cuando se trata de apellidos, las mujeres llevan la terminación ova en lugar de oi o ei, para mantener la concordancia gramatical con el género femenino. Este fenómeno no es exclusivo de los apellidos, ya que también puede observarse en otros aspectos del idioma ruso, como los adjetivos y otros sustantivos. Antes de finalizar, a continuación vamos a desvelarte algunas curiosidades interesantes que quizás no sepas sobre los apellidos rusos. Número 1. Por ejemplo, ¿sabías que algunos apellidos rusos tienen un origen extranjero? Esto se debe a la expansión del Imperio ruso y la inmigración de otros países. Además, a veces los apellidos rusos se abrevian por simplicidad, como en el caso del famoso escritor ruso Lev Tolstoy, cuyo apellido original era Tolstoy Osnovsky. Número 2. A veces los apellidos rusos se abrevian simplemente con una letra para simplificar. Por ejemplo, el apellido Ivanov se puede abreviar a I en la escritura formal. Número 3. Los apellidos rusos pueden contener más de una palabra. Por ejemplo, el nombre de la famosa tenista rusa, María Sharapova, es un apellido compuesto que combina los apellidos de sus padres. Número 4. En la Rusia medieval, los apellidos se utilizaban como un medio de identificación en lugar de nombres de pila. Esto significaba que a menudo se usaban apodos o descripciones físicas para distinguir a una persona de otra. Por ejemplo, el zar Iván el Terrible se llamaba originalmente Iván Vasilevich, pero recibió el apodo de Terrible por su reinado autoritario. Número 5. Algunos apellidos rusos tienen un origen religioso. Por ejemplo, el apellido Bogdanov significa hijo de Dios y se deriva del nombre bíblico Bogdan. Número 6. A veces los apellidos rusos pueden ser bastante largos. El apellido más largo registrado en Rusia es Chernov Veseloy Dolgov Zakharov Ivanov, que tiene 7 palabras y 36 letras. ¿Y tú, qué opinas sobre esta curiosa forma que tienen los apellidos rusos? ¿Estás de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionamos? Nos gustaría saber tu opinión más abajo en los comentarios sobre este tema.